Este miércoles 10 de febrero del año 2021 les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen por los canales o por las plataformas de Facebook y de YouTube. Les queremos llevar a ustedes el estudio sobre la vida, un tema de por sí interesantísimo, basado en el Evangelio de Juan. Seguimos la saga del Evangelio de Juan y ya llevamos 37 videos de estudios presentados y este es el último, el número 37. Les invitamos a permanecer con nosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor para poder presentarlo bien. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por este estudio, por la oportunidad de transmitir y de compartir con mis hermanos y amigos que están en la internet recibiendo este mensaje, rogándote Señor la sabiduría tuya para exponerla y para recibirla y para crecer en nuestro conocimiento y acercamiento de ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Muy bien, el tema, como decía, es la vida. El estudio número 36 que vimos hace una semana, el miércoles anterior, tratamos el concepto de Abba o Padre, porque en estos versículos del Evangelio de Juan se mencionan frecuentemente y me parece que es interesantísimo poder nosotros tener el entendimiento a qué se refiere el Señor con este tema. Un breve resumen sería el siguiente. Abba es la traducción del vocablo griego o pater, que es como una exclamación, o padre, que aparece muchas veces así, o pater, que a su vez es la traducción del arameo Abba, transliterado al griego como Abba, con dos betas, con dos letras bet. La letra beta griega es como más suave, entonces la aramea es más fuerte y por eso el escritor del Nuevo Testamento le puso una doble beta, o pater Abba. Este término se origina de la palabra hebrea Ab, ¿verdad? Ab es la palabra original. Pero hay algo curioso e interesante que quiero comentarles, y es que seguramente los escritores del Nuevo Testamento escribieron est- los evangelios y algunas otras partes del Nuevo Testamento en un idioma que no conservamos los originales. Posiblemente los escribieron en arameo, en un arameo judaico, porque era lo que se usaba en el siglo I, a estas alturas del siglo I. Pero no se conserva ninguna copia, la copia más antigua es del siglo II y todas están en griego, pero el griego nos da una pista, y como en este caso de Marcos 14:36, donde dice, y decía, Abba Padre, Abba, eh, y luego en castellano traducido Padre, pero también el Evangelio de Marcos dice, o Pater, o sea, tiene los dos términos, tiene la transliteración del vocablo arameo como Abba y la traducción al idioma griego de o Pater, Padre. Y el versículo concluye y dice, todas las cosas son posibles para ti, pero esto no vamos a entrar tanto a analizar el versículo, sino el sistema, la revelación que nos da que esta forma de poner el vocablo arameo vocalizado, transliterado al griego y luego poner la palabra griega en el idioma griego de la palabra padre, nos indica el trasfondo semítico del Evangelio, el trasfondo en que fue escrito. Y eso se repite por lo general, ¿verdad? Aunque no se aclare como en Marcos 14:36. Entonces, volviendo a Juan,
para retomar o para tomar el tema de la vida. Entonces leo Juan 10:15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El verbo conocer del versículo 15 indica que existe una de las relaciones más cercanas que pueda haber, la mayor intimidad posible, la cual desemboca en pongo mi vida por mis ovejas. Entonces, eso nos lleva a la importancia del tema. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida en realidad? ¿Qué podemos pensar como la vida? Leo en Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí del Padre. Analizando el versículo 18 del capítulo 10, donde dice, nadie me la quita, no hay poder humano que pudiera quitarle la vida al Señor Jesús. Eso es lo que está enfatizando. Nadie me la quita, nadie puede matarlo. Jesús no vino como expuesto a que cualquiera lo matara cuando quisiera. Eso es algo que tenemos que realizar y superar de nuestras limitaciones humanas o ingenuas, como era el caso mío cuando yo estudiaba o cuando yo leía las Escrituras siendo niño y veía la historia de Pilato y de Jesús, y yo decía, ojalá ahora Pilato pudiera darse cuenta y de que él es inocente, de que él no es digno de esa muerte y lo perdonara. Obviamente eso es un hecho de hace 2000 años y eso no va a cambiar porque el pasado no cambia, pero mi ingenuidad me hacía pensar que podría ser diferente. Sobre todo cuando leí que la mujer de Pilatos le mandó a decir que había tenido sueños y había soñado que él era justo y se había perturbado. Y decía, ahora Pilato va a cambiar, pero obviamente no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es que no va a cambiar esta circunstancia y por qué es que no cambió? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en este estudio. Sino que yo de mí mismo la pongo. La vida indestructible que es Él iba a dejar de actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la vida que nosotros conocemos en este mundo temporal es una vida precaria, obviamente pasajera y temporal, pues los años de nuestra edad, dice, y está escrito en el Salmo 90, son 70 años, en los más robustos son 80, con todos son trabajos y dolores, pero ¿qué son 80 años respecto a 100? Pues ya son muy pocos, aunque no tanto, pero respecto a un siglo, o perdón, a unos 2 siglos o 3 siglos, o respecto a 2000 años, pues obviamente no son nada 70 u 80 años. Entonces vemos la precariedad de la vida es muy temporal. Él vino, el Señor Jesús vino y tomó una vida aquí, pero la vida que es la vida eterna, la puso a un lado. La vida indestructible dejaría de actuar mientras Él estuviera en este mundo, en este cosmos. O sea, depuso la vida indestructible o la vida eterna como hacerla a un lado, como cuando se dice que se depone un rey o un presidente, se depone, se le quita la acción, así esa vida la depuso para venir a la tierra, no que la haya depuesto porque iba a dejar de existir, es la vida eterna, sino que no la trajo, pues vino a morir. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo vine a morir porque era lo que estaba escrito, lo que se necesitaba. Entonces, al deponer su vida, vino a este mundo con la determinación de que su vida inmanente, o sea, la vida eterna, indestructible,
no jugara ningún papel aquí. Por eso está escrito en Mateo 27:40, dice, diciendo, burlándose, ¿verdad? Cuando él está en el madero del Calvario, están los burladores, están los adversarios o los incrédulos viendo la escena y azotándolo con sus palabras también. Y le dicen, tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De nuevo, en la ingenuidad mía, yo pensaba, va a descender, se va a defender y va a demostrar que Él es el Hijo de Dios. Pero no lo hizo así, no lo demostró ni se defendió. Él, claro, Él es el Todopoderoso. ¿Qué le impediría salvarse del madero? ¿Acaso no resucitó muertos? ¿Acaso no sanó sordos? ¿Acaso no expulsó a 5,000 demonios? ¿Acaso no alimentó a 15,000 personas? Hizo milagros que demostraban su capacidad, su divinidad, pero no iba a usar ese poder para defenderse porque Él vino a poner su vida. Él había hecho un plan, una propuesta de camino hacia la redención de un pueblo que habría de rescatar de la muerte. Y esa propuesta incluía la muerte del Redentor. Entonces no podía hacerlo de otra manera. No sería capaz de soltarse de unos clavos. Es claro que no lo hará porque Él había depuesto su vida eterna, la había dejado de lado. Eso es lo que quiere decir, para que todas las cosas que tenía que hacer fluyeran normalmente, para que todo lo que estaba escrito funcionara y se cumpliera. ¿Quién podría destruirlo de otra manera si Él es Dios? Pero veamos lo que está escrito. Nadie me la quita, dice Juan 10:18, hablando de su vida inmanente, de su vida eterna, indestructible. Nadie me la quita. Yo la dejé puesta en el trono de gloria, la dejé allá y me vine sin ese rol, sin esa capacidad de usarla aquí. Y es que sería imposible que la vida, la luz infinita o eterna de Dios viniera a este cosmos. No hubiera podido existir este cosmos, nos hubiera destruido su santidad, su luz, su poder. Por eso Él tenía que venir en una forma limitada, en una forma disminuida, como se dice en Gálatas 3:13 y 14 y Deuteronomio 21:23. Disminuida su forma para venir aquí. Nadie me la quita, yo mismo la pongo. Porque tenía que cumplirse todas las condiciones de Abba, del Padre, de la Escritura. Veamos, por ejemplo, algunas de esas condiciones que están bellamente relatadas en el Salmo 22. Pero yo, dice el versículo 6, soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Es una profecía referida a él, a su vida y a su ministerio. Verso 7, Salmo 22:7. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza. Es lo que están diciéndole al pie de la cruz. Este es un salmo que relata la crucifixión. Desciende el que dijo que reconstruiría el templo, porque no se salva a sí mismo, porque no se defiende. Pero él no hace nada. Porque también estaba escrito en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Como una oveja ante sus trasquiladores no abrió su boca. Por eso dice aquí, menean la cabeza y dicen, verso 8, se encomendó el Señor, líbrelo Él, sálvelo puesto que en Él se complacía.
El Salmo sigue relatando de manera profética y poética ese momento de la crucifixión con estas palabras, pero tú eres el que me sacó del vientre, hablando de Abba, hablando de las promesas, hablando de lo que estaba escrito que habría de cumplirse al pie de la letra mientras estuviera él en el proceso de lograr la redención de su pueblo. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado. Y precisamente en Marcos 14:36 que leímos al principio, donde explicamos que aparece el término Abba, el término o pater, y luego en 3 idiomas, ¿verdad? Primero transliterado del arameo Abba, luego traducido al griego o pater, el padre, y luego al castellano, padre. Ahí se está relatando el momento en que está en el huerto de Getsemaní, diciendo si puede pasar esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Está viendo los dolores de la muerte que vienen, pero él no se niega a que vengan y a enfrentarlos, sino que los enfrenta, los tiene que enfrentar. Me han rodeado, dice, poética y proféticamente el Salmo 22:12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. Verso 14, he sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. Y sigue diciendo el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Qué forma tan hermosamente bella de presentar esos momentos de la cruz del Calvario. El verso 16 continúa y dice, perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Innegablemente que este versículo y los anteriores se están refiriendo a ese momento crucial de la cruz. Mas tú, Adonai, mas tú, oh Adonai, mas tú, oh Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Él venía a cumplir pues lo que estaba escrito y lo que estaba demandado en los cielos desde la antigüedad, que era el propósito, bueno, desde la fundación del mundo, ¿verdad? Porque cuando obviamente el Señor conoce el fin desde el principio y sabía que habría una falla, un cortocircuito que a la creación futura de la humanidad le haría el pecado y la destitución de su gloria, pero su amor tan grande dispuso salvar a esa humanidad, a sus redimidos, y por eso es que Él viene a pagar el precio de la deuda que se había abierto con el pecado. Ahora, les decía que uno con una mentalidad que no toma en cuenta la eternidad de Dios, ni las promesas, ni las escrituras, a veces quiere intervenir, y por eso me atreví a poner esta oración. Pedro y yo, ¿qué podríamos hacer con una navajita? ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestras fuerzas humanas? Vamos a ver lo que está escrito de Pedro. ¿Y por qué me puse yo ahí? Porque
pues nosotros también tenemos herramientas y fuerzas que queremos utilizar para arreglar las cosas, pero muchas veces esas cosas no se arreglan con las fuerzas humanas ni con las herramientas o los poderes humanos. Recuerdo que yo era pues el primero de mis tres hermanos. Mi madre había quedado viuda y ella en Cabricán nos puso a eh, alcanzar. Su deseo era que estudiáramos, se dio por entero a nosotros a trabajar para sacarnos adelante. Me asombra su visión y en medio de la precariedad, de las imposibilidades, eh, pues Dios la respaldó e hizo milagros. Pero la orfandad es una huella muy grande que a mí me marcó, yo creo que a todos nos marca, ya sea una orfandad de hecho como era la mía, porque mi padre había muerto cuando yo tenía 3 años y medio y siendo el mayor de tres hermanos que somos, el más pequeño de 7 meses, el segundo de 1 año 5 meses, eh, y yo de 3 años y medio, entonces eso nos marcó profundamente, profundamente. Entonces eso quizá hizo que despertara en mí el deseo de defenderme, el deseo de superarme, y bueno, tantas cosas, porque al final de cuentas todo ayuda bien, todo es para bien. Hay un dicho en Barcelona que dice, padre panadero, hijo millonario, nieto pordiosero. Es un dicho que lo traigo a colación, tal vez no con exactitud al tema, pero que nos habla de la fuerza, del ímpetu que uno puede tener o puede ayudarlo a salir adelante o puede no tenerlo y quedarse con una incapacidad. Entonces mi mamá pues era todo para mí y hay gente que es, los adultos son a veces muy crueles con los niños y les gusta molestarlos y no faltaba quien de los conocidos, de las personas que frecuentábamos o que nos frecuentaban, que venían y decían, tu mamá se va a casar, tu mamá se va a casar, tu mamá, eh, no sé qué y no sé cuánto. Y eso a mí me producía, quizá, no puedo escribirlo exactamente qué, pero me producía rabia, cólera. Entonces yo me hice de una navaja. Eh, Mi mamá era de un lugar llamado Sibilia. En Sibilia, pues había historias, ¿verdad? Que los de ese lugar eran navajeros, que eran hombres que tenían ciertas famas, ¿verdad? Que no voy a hablar mal de mis antepasados, pero eran violentos, etcétera, etcétera. Eran valientes también. Entonces yo me hice de una navaja para defender a mi mamá. Y cualquiera que se acercara a ella con el propósito de quitárnosla o de casarse con ella, bueno, yo era muy egoísta, pues no veía las necesidades de mi mamá, sino yo solo veía las mías. Yo la iba a defender y lo iba a matar con mi navaja. Yo craneaba cómo hacerlo, si llegaba, pues hasta pensaba que de noche, cuando estuviera dormido, yo lo iba a matar. Eso es una actitud, pues ahora le podemos llamar ridícula y carnal, impropia o inmadura, o también producida por la necesidad de una protección que yo deseaba. Pedro, por su lado, pues era un hombre pescador, un hombre de aquellos tiempos que tosco, pero se había encontrado con el maestro y le había cambiado la vida. Al parecer le había cambiado la vida, pero todavía usaba armas, ¿verdad? Andaba con una navaja o algo más que una navaja, una daga, un cuchillo, a saber, ¿verdad? O una espada. Entonces, por eso me comparé, tuve el atrevimiento de compararme con Pedro aquí. Veamos a qué me refiero según las Escrituras. Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, o sea que las promesas, que la eh, institución de la palabra,
de la voluntad divina me ha dado, no la he de beber. Y ahora veamos, conectemos Juan 18:11 con Mateo 26:52. Porque en Juan nosotros encontramos que Dios le está hablando a Pedro, que Jesús le está hablando a Pedro. En Mateo no se menciona a Pedro, pero hacemos la conexión para ver que se trata de Pedro. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada morirán. Y el Señor Jesús, pues había depuesto su capacidad, su poder para no eh, intervenir de manera ajena, sino actuar lo más apegado a las normas y a las leyes de este cosmos. Continúo y dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él sabía lo que estaba haciendo, Él no estaba perdiendo su vida, no se la estaban quitando, no lo estaban matando, era Él el que había depuesto la indestructibilidad de su vida inmanente, la había dejado y había decidido no traerla para que actuara con él en esta tierra y así defenderse de cualquier circunstancia. Entonces él está como un hombre, como dice la Escritura, sujeto a las leyes de esta tierra, sujeto a toda la materialidad, aunque sin pecado. Entonces dice, no podría mandarme 12 legiones de ángeles. Un ángel destruyó un ejército de 180,000 personas en la historia de los reyes y así hicieron otras hazañas, otras bravuras extraordinarias. ¿Qué harían 12 legiones de ángeles si una legión tenía aproximadamente 5,000 soldados? 12 tendrían 60,000. ¿Qué no podrían hacer? Pero él no lo iba a hacer porque su propósito no era destruir al mal de esa manera que el mal siguiera vigente, sino era destruirlo a través de la herramienta más poderosa del mal, que es la muerte. Y eso es lo que iba a hacer, muriendo para destruir la muerte. Sigo leyendo y dice Mateo 26:54, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Es que ese es el punto. Y eso es lo que a mí me da un descanso tan grande, que se haga lo que está escrito. Tal vez nosotros no podemos realizar con plenitud qué es lo que está escrito en mi vida. Pues decimos, no estoy ahí en las escrituras, o a lo mejor sí, pero no me he identificado para pensar que sí, de mí hablan también las escrituras. ¿Cómo se cumplirán las escrituras? Cada vez que hay un mandamiento o una instrucción de Dios, lo que está diciendo es eso está escrito para ti. Si tú lo cumples, te va a ir bien de esta o de otra forma. Entonces eso es lo importante, que Él venía a cumplir lo escrito. En otras palabras, si fuera porque yo quiero una defensa, rogaría a Abba, o sea, al conjunto de las promesas que están escritas sobre mí, que me mande 12 legiones de ángeles. Pues tú quieres defenderme con un cuchillo, con una navaja quieres arreglar tus problemas. Con una navaja no lo vas a hacer, ni con un cañón, ni con una bomba atómica. No vamos a arreglar los problemas. Es deponiendo nuestra vida, nosotros no tenemos, antes de conocer al Señor, una vida eterna, una vida indestructible. Entonces no vamos a deponer eso, pero vamos a deponer lo que nos ha atado, de poner la vida pecaminosa, la vida de miedo, la vida de angustia, de poner la vida egoísta. Voluntariamente Él lo está haciendo, no tomar acción alguna a su favor de los privilegios celestiales. Y ese es el camino que nos marca también a nosotros, no demandarle a Dios que venga y que nos evite pasar por el momento de la aflicción, de la tribulación, porque eso como que es necesario,
por alguna razón que a veces no sabemos. Por nosotros Él disminuyó su honra. Y eso que no tenía por qué hacerlo, eh, no tiene la obligación de hacer, de poner su honra, de deponer su vida indestructible. Lo hace solamente por su entrañable amor hacia nosotros que nos vino a buscar para salvarnos. ¿Y cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito de que Él depuso su honra, depuso su vida indestructible es una sola, que toda la podredumbre humana y el peso del pecado y toda la maldad de Satanás cayese sobre Él para derrotarla. Eso es el kit del asunto. La maldad de Satanás y de la humanidad que incluyen los sufrimientos que ya conocemos que produce la muerte del Mesías. ¿Cómo lograría derrotar esa maldad tan grande? Pues muriendo y resucitando. Como no tiene, no va, su vida eterna no va a tomar un rol aquí, va a morir porque Él lo ha decidido así. Entonces, cuando Él muera, si se queda muerto, entonces digamos que la muerte ganó. Pero si resucita, entonces Él vence la muerte. Y esa fue la oportunidad que nos brindó a todos cuando Él venció la muerte, de darnos acceso a una vida diferente, al destino de morir, morir, morir y morir y morir. Resucitando de entre los muertos, así fue como Él logró la victoria. Juan 10:17, recordemos lo que dice este versículo del principio. Por eso me ama el Padre, o sea, el cielo, las promesas, por eso todos los ángeles, todos están pendientes de mi acción. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Versículo 18. El Mesías tenía la capacidad y competencia inherente para resucitar de los muertos. Por eso dice, el versículo 18 dice, este mandamiento recibí de mi Padre, esta mispa de Abba. Eso es lo que está diciendo. ¿Y qué significa esta mispa? Porque esa es la palabra para mandamiento, mispa. Lo que significa es que Él se comprometió desde el principio a dar promesas y esperanzas y contempló venir en persona, pero también resucitar. Estaba incluida la resurrección. Está dispuesto a morir, pero tiene el poder para resucitar porque Él es Dios. Nadie puede quitarle su divinidad. En Hechos 2:22 leemos lo siguiente, unas palabras tan consoladoras que dicen: Israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, y con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado, esas son las promesas, es Abba, es el Padre, es todo lo que quedó en el cielo cuando Él vino a la tierra. Todas las promesas, todo lo que se dijo en el cielo que Él vendría a hacer a la tierra. Por eso dice, repito la lectura, a este entregado por el determinado consejo anticipado, conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Eso es lo que dice la Escritura en este Hechos 2:24. Por eso hemos dicho que el triunfo sería la resurrección. Así era como se marcaría el triunfo. Murió, claro, murió porque Él vino para morir, Él vino para participar de nosotros, de la naturaleza de la muerte, y así poder pagar, expiar la culpa de la muerte. Por eso, cuando Él muere, pero
como no muere por un delito o un pecado, sino porque es portador de los pecados del hombre a través de la sangre, cuando la última gota de sangre, ya incluso estando sepultado, se sale de él el último vestigio del símbolo y de la característica del pecado, él no lo podía retener la muerte. Los dolores de la muerte no podían retenerlos. Se levantó. Por eso también está escrito en Hebreos 7:15. Y esto es más aún evidente, o es aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según la vida o el poder de una vida indestructible. Así que su sacerdocio proviene de un poder de una vida indestructible, de esa vida inmanente, de esa vida que Él depuso para venir a la tierra, pero que al irse en la participación con la naturaleza de los hijos, que fue la sangre, Él podía retomar su naturaleza de vida indestructible. Y Juan 1:2 nos dice, pues la vida fue manifestada. Juan, testigo, discípulo del Señor, nos dice aquí este versículo tan extraordinario, la vida fue manifestada, cuando él escribe ya casi a final del siglo I y recuerda aquellas enseñanzas y eh, aquellos compañerismos con el Señor. Él ahora no puede sino decir algo tan profundo. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificado y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se les manifestó a ellos la vida. Al principio pues ellos tuvieron que creer y por la fe aprendieron a conocerle, pero ahora después de muchos años ya el anciano Juan dice, Él era la vida, en Él estaba la vida, se nos manifestó. En hebreo la palabra vida se escribe de esta manera que está puesta aquí. Jaim. Aquí tiene artículo, por lo tanto dice Jahaim, pero en realidad es una palabra que casi siempre va en plural, ya que el singular es Jai, Jai es vida o viviente. Pero Jaim es vidas en plural. ¿Por qué? Porque diríamos que hay varias dimensiones de la vida eterna, que es la aspiración máxima, la vida temporal, que es una aspiración o lo que tenemos y que muchos nos debatimos en este plano de la temporalidad de la vida, pero que anhelamos poder ver más allá de esa temporalidad. La expresión hebrea lejaim es equivalente a decir cuando un grupo de amigos se van a tomar una bebida alcohólica, se dicen a uno salud, salud. Eso es como, bueno, que te caiga bien este trago que vas a tomar. En hebreo, cuando se hace la santificación de las fiestas, de la cena del Señor, incluso no se dice salud cuando se toma el vino, se dice lejaim, lejaim, que es el término y vocablo vida en plural, para las vidas, para las vidas. O también cuando alguien de la cultura hebrea estornuda, él, se oye su estornudo, los demás, antes del tiempo de la pandemia, por supuesto, van a decir Jaim Tobim, que quiere decir vidas buenas. Y es que había una antigua creencia que la muerte antes de Jacob no anunciaba su venida, sencillamente las personas morían, dejaban de respirar en la calle, donde fuera, no se sabía. Pero un estornudo era suficiente para sacar la vida de las personas. Pero después de Jacob, que es el primero que se menciona que enfermó y que José llevó a sus hijos para que lo bendijeran, entonces a partir de ahí ya se puede decir que se inventaron las enfermedades terminales y que así es como se puede saber que alguien va a morir, pero antes no. Por eso ellos toman la costumbre cuando alguien
estornuda le dicen Jaim Tobim, porque como esa reminiscencia de la antigüedad, que un estornudo podía quitarle la vida a una persona, pues si seguimos viviendo o oímos a alguien que estornuda es para que sigas viviendo, Lejaim o Jaim Tobim, para vidas buenas. Entonces, la mentalidad hebrea piensa en una vida indestructible, por eso es plural. Dios es la vida que tenemos en este mundo es una forma de vida nada más, una forma muy corta y por supuesto temporal. Veamos otra escritura y ya vamos a ir terminando. Timoteo, 1 Timoteo 6, 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo Pablo a su discípulo. Versículo 15. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, obviamente se refiere al Señor Jesús, ¿verdad? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Bueno, Él es el que nos da la vida y nos dará esa capacidad. Entonces, para concluir esta entrega de esta ocasión, digo, el Señor Jesús tenía la competencia para poner su vida y para poderla tomar. Tenía la capacidad en ese sentido, el mandamiento, pero no en el mandamiento como orden, la palabra orden, sino como competencia, como capacidad. Estaba capacitado para poner su vida y para tomarla. Juan 10:18 nos encaja perfectamente aquí como anillo al dedo, porque dice, este mandamiento recibí de mi Padre, esta misma, esta capacidad, competencia recibí de Abba. La misma competencia la tenemos nosotros, nos ha sido concedida, bendito sea Él, como vemos en Juan, 1 Juan 2:25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y cierro con esta diapositiva de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Señor o de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, hemos hablado de la vida, de este misterio tan hermoso de la vida, mis queridos internautas, y le damos gracias al Señor Jesús que Él depuso su vida para venir y participar de nuestra naturaleza de muerte a través de la sangre que Él tomó y poder derramarla y así darnos la redención eterna y la capacidad de la vida. Hoy estamos tan agradecidos y por su bondad tan hermosa. Cerramos con una oración. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos diste la vida, implantaste en nosotros Neshama o vida eterna, es Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Nos has dado la capacidad de trascender esta morada terrenal, Señor. Gracias, Señor. Algunos quizá muramos todavía y otros quizá puedan experimentar la gloriosa manifestación de tu Hijo. Pero sea que muramos o sea que vivamos, somos tuyos y a ti nos dará el gran honor y el gran placer de salir a recibirte cuando vengas con tus santos en gloria. Gracias, Padre. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra, con tu revelación, y en el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar temporalmente, pero volveremos a vernos. Gracias, Señor. Amén y amén.